Fe en Colombia es conocer nuestra historia. La Casa Museo Guillermo León Valencia se encuentra ubicada en la ciudad de Popayán, Cauca. Se crea con el fin de rendir tributo al legado y a la memoria del presidente Guillermo León Valencia, cuyo mandato se dio entre los años de 1962 a 1966. Allí se alberga una clasificada colección de fotos, condecoraciones, insignias y objetos personales del ilustre presidente Valencia. La Casa Museo está ubicada en la calle Quinta número 982, en el centro de Popayán, y abre sus puertas de martes a viernes, de 8 de la mañana a 12 del mediodía y de 2 a 5 de la tarde, y los sábados, domingos y festivos de 10 de la mañana a 12 del día y de 2 a 5 de la tarde. Para mayor información, comuníquese al teléfono 824-1555. Visite la Casa Museo Guillermo León Valencia y viva con Fe en Colombia, la historia en el presente. Invita Ejército Nacional de los Colombianos. Muy bien. Muy buenas noches tengan todas las personas que en este momento se encuentran en la plataforma de la Casa Museo Guillermo León Valencia para iniciar la sesión del seminario permanente Filosofía en la Ciudad. Les recuerdo que esta actividad es una actividad que realiza la Universidad del Cauca en su misión y visión. En su misión es la extensión, hacer extensa a la comunidad un conocimiento que a veces se mantiene cerrado dentro de los espacios meramente académicos. Esta actividad la apoya la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales, el Departamento de Filosofía, el Grupo de Investigación Ética, Filosofía, Política y Jurídica y el Semillero de Investigación Arqué. Le damos los agradecimientos a los ingenieros Gabriel Ortiz y Guillermo Vidrobo que mantienen esta plataforma en el aire, igualmente a la doctora Alessandra Collazos, que es la directora de la Casa Museo Guillermo León Valencia. Gracias a su gestión podemos tener esta actividad de manera permanente todos los jueves a esta hora, de 6 en adelante hasta más o menos las 8 de la noche. Esta noche tenemos como invitado especial al doctor Nelson Adolfo Hurtado Ordóñez. Él es egresado del programa de filosofía, tiene un doctorado en la Universidad 8 de París, Francia. Es un docente investigador del Departamento de Filosofía y de la Universidad del Cauca, por supuesto. Su tema esta noche va a ser animal y animalidad, y lo acompaña el doctor Rodolfo Ernesto de Benger Calvo. Es docente investigador de la Universidad del Atlántico con un doctorado en filosofía también en la Escuela Internacional de Doctorados UNED. Bueno, y entonces le cedo el uso de la palabra a Nelson para que iniciemos esta sesión y tenga el tiempo suficiente
para conversar con todos nosotros. Muchas gracias a todos los asistentes. Se les recuerda también que esta transmisión se hace por el Facebook de la Universidad de la Casa Museo Guillermo León Valencia. También está en YouTube de la Casa Museo Guillermo León Valencia. Y bueno, ahí pueden encontrar nuevamente la conferencia que queda grabada. Nelson, tienes el uso de la palabra. Profesor Gustavo, muchas gracias a usted por la invitación a la Casa Museo Guillermo Valencia y bueno, a todas las personas aquí presentes que han venido para conversar un poco alrededor de un tema que yo he querido proponer, que es el de animal y animalidad. Es un tema muy extenso, sin duda. No sé si algunos de ustedes lo consideren nuevo, tal vez muchos de ustedes ya han recorrido un poco los derroteros de estas reflexiones en torno al animal y la animalidad, y seguramente entonces no sea nuevo, pero para otras personas tal vez sí es un asunto bastante nuevo, solo que hoy en día pues tenemos una proliferación de movimientos y dinámicas animalistas que no necesariamente convergen, no necesariamente convergen con estas reflexiones en torno al animal y la animalidad. Entonces, eso creo que es un aspecto importante de subrayar en principio. El que no converjan no quiere decir que no puedan conversar, por supuesto, y que no tengan puntos de unión, que no hayan vínculos desde los cuales se puedan haber encuentros sobre estos asuntos. Pero digamos que esa es una de las tareas que nos propondremos más adelante. Espero que esta no sea la primera ni la última invitación que me hace el profesor Gustavo. Entonces, en su debido momento, pues ya haremos una exploración, ojalá más cercana y más detenida sobre todas estas variantes y estas derivaciones que tendría el tema del animal y la animalidad. En principio hay que decir que yo voy a hacer a exponer algunas ideas, justamente entendiendo que este es un primer momento, exponer algunas ideas muy amplias, muy generales, que seguramente no me tomen 50 minutos, como decía el profesor Gustavo, no tengo tal pretensión, pero sí hacerles saber, grosso modo, cuáles han sido las inquietudes y los asuntos que se mueven alrededor de estos temas, ¿no? Al menos en las consideraciones que yo he hecho. Aquí hay algunos estudiantes de la universidad que en algún momento pues ya me han escuchado hablar sobre este tema del animal y la animalidad, y fundamentalmente sobre la importancia que creo tiene este asunto hoy en día. Creo que hay una urgencia fundamental por pensar estos temas, puesto que de él estoy completamente seguro se pueden desprender asuntos y consideraciones éticas y estéticas fundamentales para al menos no resolver, pero sí acercarnos a comprender algunos de los fenómenos y de las situaciones que estamos viviendo en el mundo, en este mundo ya globalizado. Creo que entonces no es una reflexión que pueda simplemente ubicarse, situarse en un lugar específico, sino que creo que es un asunto que nos compete a todos. Entonces voy a leer algunas líneas que escribí y a propósito de ellas pues poder conversar con ustedes. Espero que sean claras al menos para que tenga lugar la conversación. Debo empezar con algo obvio, y es el hecho de saber que el tema de discusión sobre lo animal, la animalidad y por qué no los animales en general, que busca decir, calificar, clasificar, definir la realidad animal. Y por otro lado, porque en este tema como en otros, las posiciones están divididas y claro, marcadas por ciertos radicalismos que se inscriben incluso en la militancia. Teniendo en consideración que estoy en un terreno de confrontaciones, uno más entre todos los terrenos que hoy día hemos visto ahí, espero sin embargo poder plantear algunas ideas generales que sobre el animal y la animalidad he considerado repetidas veces y las cuales buscaré desarrollar con puntualidad en un próximo encuentro. Por ahora me basta que podamos dialogar sobre estos temas y recuperar en la conversación esos aspectos de relieve que merecen ser discutidos, así como aquellos elementos que han estado invisibles y que podrían convocarnos a dialogar en nuevas oportunidades.
De entrada, hay que decir que si bien hoy día encontramos teorías que desde hace más de 30 años han venido adelantando reflexiones sobre el animal y la animalidad, mi visión del animal y de la animalidad están marcadas por una visión específicamente teórica que busca en ello configurar una experiencia de lo que podríamos aquí llamar la otredad absolutamente otra que el hombre. ¿Qué quiere decir esta observación? Sencillamente que es necesario marcar una distancia, subrayo aquí, no necesariamente irreconciliable, con las otras formas de acercamiento al animal y la animalidad, las cuales bien pueden entenderse desde visiones culturales distintas a la occidental. Yo quiero ir haciendo, y me excusan, quiero ir haciendo unas pequeñas pausas en relación a estas consideraciones, y creo que es importante decirlo, ¿no? El asunto de esta reflexión sobre el animal y la animalidad puede tener lugar desde varios puntos, situarnos, si lo hacemos situados desde distintos puntos. Aquí estoy planteando fundamentalmente que trato de acercarme a esta visión cultural que en Occidente se ha desarrollado en relación al animal y la animalidad, lo cual no desconoce esas otras visiones, esas otras formas de acercarse, de comprender y de sentir esta dimensión de lo animal y de la animalidad. Entonces es un asunto en principio, digamos, exclusivamente teórico, pero también es un asunto experimental, puesto que en el ejercicio que he venido haciendo de reflexionar sobre este asunto, al menos en la universidad con mis estudiantes, ha tenido lugar algún tipo de experimentación, algún tipo de espacios de experimentación y de reflexión, pues que han arrojado unos resultados importantes que ahora, digamos, al cerrar un poco la lectura de este texto, voy a citarles, ¿no? Voy a leer dos pequeños textos que me parecen a mí importantes a la hora, digamos, de ejemplificar esta búsqueda en el marco de lo que yo llamo, pues, búsqueda teórica. Entonces, continúo. Sabemos que existen múltiples orientaciones y prácticas que de una u otra manera se inquietan por esta dimensión tan específica de lo viviente que nos implica. Cada una de ellas con acercamientos, prácticas, experiencias y conclusiones que bien podrían coincidir o no. El asunto entonces no es establecer qué es el animal, sino lograr, y lo digo parafraseando el título del libro de Jean-Christophe Bailly, algún tipo de inmersión en la animalidad como pensamiento. Me estoy refiriendo justamente al texto de Jean-Christophe Bailly que se llama El animal como pensamiento. No sé si de pronto aquí lo alcancen a mirar, que me parece un texto bien interesante, porque en ese horizonte que estoy planteando, que tiene que ver con ese espacio de lo teórico y de contexto un poco de la visión occidental, pues este texto entrecruza la dimensión filosófica y la dimensión literaria, ¿no? Es en ese espacio que me parece a mí interesante, esos espacios de experimentación más cercanos a lo que es la academia, que es donde necesariamente pues yo estoy, donde estoy involucrado, y que no sé, algunos de ustedes, muchos de ustedes en los cuales tienen su espacio de trabajo. Entonces me refiero a este libro de Jean-Christophe Bailly, donde hay algún tipo de inmersión en la animalidad como pensamiento y como experiencia que nos permita ampliar nuestra en revisión crítica, todo el aparataje justificatorio de la idea de hombre y de humanidad sobre esta plataforma, digamos, que es el animal. Entonces, no faltan ejemplos en relación a esto, ¿no? que incluso ejemplos que no son muy cercanos, en el sentido de desclasificar o restarle importancia a otros individuos bajo la apelación del animal. Entonces, como les digo, ahí seguramente los estudios sociológicos y culturales podrán dar cuenta de todo este recorrido que hay en términos del lenguaje, de la palabra, de cómo se ha utilizado esto, como les digo, incluso para mantener esa especie de reducción y de desclasificación o de clasificación negativa de los individuos, de los sujetos, a partir de esta referencia a los animales. Entonces, digamos que esa ha sido la gran tarea, ¿no? La gran tarea de hacer una búsqueda genealógica en el pensamiento filosófico respecto a cuáles son esos elementos en los que surge
la necesidad y la importancia de esta distinción y esta diferenciación entre el hombre y el animal, lo cual por supuesto tiene unas implicaciones rotundas sobre las prácticas humanas, no solamente sobre las representaciones que el hombre se hace de sí mismo, los hombres nos hacemos de nosotros mismos, sino sobre nuestras prácticas respecto a los otros seres, todo otro ser viviente. Esta apropiación postiza de nuestra, comillas, condición humana se ha deslizado en nuestra cultura desde el zoon politicón hasta el hoy llamado zoon electronicón, que digamos son formas de referirse a esa especie de el hombre como una especie de animal, ¿no? Que me parece, y también de alguna forma planteo aquí que hay cierta gratuidad en nuestro lenguaje, en nuestro discurso, cuando hacemos esa suerte de apropiaciones, lo llamamos el animal político, o el animal, ¿no?, de la digitalidad, de la electrónica. Entonces hay cierta gratuidad por cuanto no hay, y me atrevo a afirmar que creo que es uno de los aspectos críticos centrales de las consideraciones que yo he hecho sobre lo animal, y es que no hay realmente un acercamiento, al menos que tenga las mínimas condiciones de crítica en relación a qué es eso que consideramos que es lo animal y lo animal que haría parte de nosotros, o aquello que consideramos, ¿no?, hace parte de nosotros como animalidad. Ahí hay un cruce bastante complejo, y esa es una de las tareas también que ustedes van a encontrar mucho en distintos teóricos, filósofos, etcétera, sobre estos cruces entre animal, naturaleza, vida, ¿no? Son esas tres dimensiones que parecen nebulosas, parecen oscuras, parece que se sobreponen, y en relación a las cuales no hay realmente ningunos elementos de cercanía que nos permitan comprender de una manera distinta, o comprender eso que le llamamos realidad y mundo de manera más compleja y por fuera de los modelos en los que recurrentemente se han venido comprendiendo. Entonces creo que ese es un aspecto central en un ejercicio de la crítica que adelanta estas teorías animalistas, ¿no?, en relación a justamente la distancia que el ser humano tiene respecto a la comprensión de esa dimensión de la animalidad, lo pongo entre comillas, que lo habita. Entonces decíamos que había una especie de cultura que se deslizaba de ideas como el zoon politicón hasta el llamado zoon electronicón, ideas en las que la condición animal está modelada en el ser social y político, por tanto una no animalidad. Eso es lo que se desprendería, digamos, a partir de lo que les estoy planteando y que estoy planteando, de esta distancia respecto a una comprensión posible más cercana a este de lo animal, pues termina siendo una no animalidad, digamos, nuevamente subrayando ese eje principal que yo les decía hace un rato que atravesaba estas teorías, que era fundamentar esa diferencia para poner por encima, en relieve, la condición de lo humano como algo radicalmente singular. La negatividad de lo animal, me atrevo a decir, ha sido uno de los puntos centrales de la crítica surgida en este giro animalista del pensamiento filosófico, el cual tiene su germen en los cuestionamientos de Nietzsche a propósito de la apertura de moradas para lo extraño, para la diferencia, para la alteridad. Aquí tomo cita de un texto de Mónica Cragnoli, ¿no?, que plantea justamente, hace un estudio sobre en Nietzsche, justamente como un pensador que estaría hablando de estos espacios de moradas para lo extraño. Incluso ella sugiere que en este espacio, pues, de pensar la animalidad, tenemos que pensar en función de pensamientos extraños que sean capaces de acoger lo extraño. O sea, no es posible acoger eso extraño, eso radicalmente otro que el hombre, si no somos capaces de pensamientos otros, pensamientos extraños que acojan. Entonces, ese, digamos, es un poco el horizonte de Cragnoli en un texto que se llama Nicho hospitalario y comunitario, que les sugiero que se puede conseguir fácilmente en las redes. Seguimos, dice, y que muestra luego en su más álgida y abierta declaración de necesidad en el reconocido texto de Elisabeth de Fontenay. O sea, me estoy refiriendo a otra pensadora, y creo que seguramente quienes conocen de cerca este tema
del animal y la animalidad, habrán escuchado reiteradas veces hablar de Elisabeth de Fontenay, que es una filósofa francesa que se entiende es una de las primeras que pone sobre la mesa este tema del animal y la animalidad, con miras justamente a abordar un problema que hoy en día, pues incluso ya en nuestro país, se trabaja mucho y ha cursado a nivel de este espacio lo jurídico, es la configuración del animal como sujeto, ¿no? Como sujeto jurídico, un sujeto con derechos. Entonces, digamos que Elisabeth Fontenay está a la base de esas consideraciones. Entonces, a esto me refiero que sus planteamientos lo encontramos, digamos, de manera bien álgida respecto a cómo aparece y emerge el problema de la animalidad. Y ella trabaja, por supuesto, a Derrida, que ustedes seguramente también saben o entienden que hay un texto de Derrida fundamental que se llama El animal que luego estoy siendo, donde hace unas consideraciones muy fuertes también en este sentido, ¿no? Digamos, donde hay una crítica a esa forma de relacionarse del ser humano con lo animal, eso, que es lo que está a la base justamente, como les planteo, de estas consideraciones que van hacia el derecho, ¿no? A consideraciones sobre el animal como sujeto de derechos. El texto de Elisabeth Fontenay se llama El silencio de las bestias, la filosofía bajo la experiencia de la animalidad. Entonces, es un texto pues que no está traducido, lamentablemente no está traducido al español, está en francés, pero es un texto paradigmático a quien quiera acercarse a él. De hecho, Peter Sloterdijk es uno de los que en el texto El parque humano ahí hace unas consideraciones muy precisas sobre, digamos, el papel de Elisabeth Fontenay respecto a cómo recupera esta necesidad de reflexionar el animal hoy en día. Si bien en Fontenay, como en Florence Bourgat, que es otra filósofa francesa que es muy comprometida, de hecho militante, ¿no?, en esta búsqueda de configurar derechos para los animales, en ambas pensadoras francesas su orientación tiene que ver con una ética animal y la conformación del animal como sujeto de derechos, temas sobre los que no hablaré, apenas los estudié, solamente los vuelvo, insisto, los denuncio el asunto porque es un tema bastante complejo. Es importante indicar que en toda consideración sobre lo animal subyace un tema ineludible como es la vida. Es decir, que creo que ese es un asunto que también van a encontrar ustedes, insisto, en aras pues de hacer solamente una introducción a este tema. El problema de la vida, la reflexión sobre la vida es un asunto que está necesariamente vinculado con la idea del animal y con la idea de lo animal, ¿no? Debo decir, claro, esta reflexión sobre el animal y la animalidad siempre corre un riesgo y porque lo he escuchado muchas veces como una interpelación, ¿no? Si acaso pensar al animal no sigue siendo someter al uso y a la utilidad de esta misma idea, incluso la idea misma del animal en función de sacar rendimientos para el ser humano, ¿no? Y efectivamente se podría pensar así y creo que sin lugar a dudas tenemos que pensarlo así en función, digamos, de reconfigurar la concepción de lo humano, pero hay un elemento que me asiste y que en las lecturas que he hecho y en las revisiones de algunos trabajos que existen alrededor de esto, necesariamente hay unas consecuencias prácticas, ¿no? Hay unas consecuencias prácticas en todo esto que se desplazan más allá de ese interés egoísta del ser humano de tomar partido en favor de sí mismo y que repercuten, digamos, en relaciones, digamos, positivas, en relaciones en beneficio de los animales. Entonces creo que en ese sentido, pues, creo que estamos tocando esa parte de la ética, ¿no? Una forma de relacionar, entrar en relación con los animales. Entonces no es solamente ese aspecto, como les digo, de interpelación constante, de que toda reflexión sobre lo humano, de lo humano sobre lo animal, necesariamente tiene que desembocar en una suerte de prácticas egoístas que buscan el beneficio del ser humano. Entonces decía que uno de esos elementos importantes es el de la vida. Y ahí en ese elemento de la vida es clave porque termina siendo un tema que atraviesa de manera transversal todo lo viviente, ¿no? Sin la exclusividad de lo viviente humano, sino realmente todo lo viviente.
en una dimensión, digamos, donde la vida se ha de entender, al menos en principio y de manera, pues, digamos, provisional, como esa dimensión en la que todos necesariamente nos encontramos y en la que todos estamos de alguna forma también persistiendo, ¿no? En mantener la vida, mantenernos en la existencia. Entonces, esa parte creo que también es un medio fundamental en el que en el que nos desplegamos y nos encontramos. Si se trata, por supuesto, de hallar lugares de encuentro con lo animal, ese es un lugar fundamental y que ustedes van a encontrar, por ejemplo, como aquí lo voy a plantear, en el sentido de Agamben y Roberto Espósito, ¿no? En ellos podemos decir, presentan extensas reflexiones en las que la cuestión de la vida, su hondura y significado no pueden estar ausentes de la pregunta por la relación compleja y por definir entre lo animal y el hombre. No obstante, como lo expresa Fleissner, esa realidad, al ser considerada un dato primario, ¿sí?, la realidad de la vida, ni es ni vale, porque en ella se encuentran todas las formas del ser y del valer. Esta, digamos, es una situación un poco paradójica en la que se encuentra este asunto de la vida, ¿no? Que es tan primario, es una suerte, como dice Arnold Gehlen en uno de sus textos, es una especie de movimiento silencioso dentro de cada uno de los seres, que pasa justamente a considerarse tan primario, tan básico, que ni es ni vale, ¿no? Que ni es ni vale porque en ella, en la vida, se encuentran todas las formas de ser y de valer, es decir, se funde esa especie de espacio en el que todo se funde, y creo que eso es lo que hace compleja la reflexión sobre la vida, y por eso en reiteradas oportunidades esa reflexión no ha estado emergiendo y ha estado nuevamente, digamos, extraviándose, como les decía hace un rato, es lo que he alcanzado a mirar, también se extravía y se confunde con ideas como la idea de la naturaleza misma. Entonces creo que ese es un punto también importante en esta conversación, de subrayar que cuando estamos pensando en esta relación hombre-animal, tenemos que necesariamente entrar a hacernos la pregunta respecto a la vida. La pregunta por la vida, así como la pregunta por la extrañeza de ese absolutamente otro, e incluso la pregunta misma de la antropología filosófica por el hombre, nos remiten continuamente a una red de relaciones que configuran lo inaferrable, lo inapropiable, ¿no? Digamos, esa es la sensación un poco, y ustedes lo van a encontrar en varios pensadores. No otra cosa sino justamente que la vida, la naturaleza, la pregunta por el hombre mismo, ¿qué es el hombre?, están en ese marco de lo inaferrable y lo inapropiable, ¿no?, de lo inaprehensible, en lo que estamos como tentados a tener una respuesta y que a veces nos asalta cierta angustia, cierta preocupación, como lo dice la misma Elisabeth de Fontenay, que una de las motivaciones justamente de pensar el problema de lo animal está motivado por no tener absolutamente nada propio del hombre, es decir, de no ser capaces de definir nada que sea a la base efectivamente propio del hombre, ¿no? Entonces, esa inasibilidad es la que también hizo, como les digo, que Elisabeth Fontenay se montara en toda esta película, en todo este asunto de reflexionar en torno al cine. Sentimos que lo estamos afectando y que lo estamos dañando, pero que pareciera que realmente no lo constatamos y no lo vivimos, esa afectación, de manera tan contundente que no somos capaces realmente de ejercer unas prácticas reales ciertas y concretas por parte de nosotros. Entonces, quiero hacer solamente esa referencia, esa sugerencia, para mostrar qué tan cercanos están estos conceptos y cómo estos conceptos, al menos en la vida cotidiana de nosotros los seres humanos, no estoy hablando ni de los teóricos ni exclusivamente de los filósofos, que se supone lo tendrían claro, estoy hablando de la vida corriente y cotidiana de todos los seres humanos, ideas como el del medio ambiente, como el de la vida, sí, de la naturaleza, son figuras completamente difusas, como lo hemos venido insistiendo, y de ahí la tarea fundamental, no solamente para los filósofos, no solamente para los teóricos, pero sí para los hombres y mujeres de la vida cotidiana, que nos diéramos la tarea de recuperar estos conceptos y empezar a reflexionar sobre ellos como una tarea ineludible, como una tarea de época incluso, ¿no?, que hoy en día ninguno de nosotros debiésemos eludir y ninguno de nosotros deberíamos esquivar.
Entonces, ya habiendo hecho esa pequeña referencia de esas formas en como algunos teóricos nos ponen en unos planos como el del modo y como el medio para poder pensar la vida, entonces podemos mirar esa complejidad, ¿no?, que significa lo viviente. Y esa complejidad tiene que ver justamente con que la vida en principio sería un proceso continuo, ¿no?, de estar siendo y estar en relación con. Creo que eso ya dicta también no solamente una orientación, sino también una forma de producirse el pensar. Y como si lo queremos ver desde la filosofía, es también una tarea para la filosofía, ¿no? Bueno, podríamos decir que la filosofía ha tenido siempre esa tarea en la comprensión, digamos, más fundamental desde la filosofía griega de lo que es el concepto en toda su dinámica, en toda esa necesidad de aprender las dinámicas y lo cambiante, pues esa sería la tarea constante, pero digamos, no obstante que la filosofía así lo haya planteado, creo que lo hemos olvidado, ¿no? Lo hemos olvidado, y más aún en la vida cotidiana, pues no tendría ningún sentido ese tipo de formas de pensamiento que se vuelquen, esas formas de pensamiento continuo que se vuelquen sobre un estar siendo y estar en relación con, cuando estamos habituados, o al menos esa es nuestra necesidad, de tratar de aprender cosas de una vez y por siempre, de manera definitiva, de resolverlas de manera definitiva, ¿no? Así como hemos aquí en el caso de Colombia, querer resolver el problema de la guerra, el problema de la paz de manera definitiva y de una buena vez. Entonces, eso, digamos, como un ejemplo de eso que en la vida cotidiana nos asalta constantemente y que nos impide una tarea de un pensamiento completamente abierto, completamente en movimiento, dinámico, que sea capaz, digamos, de atemperarse un poco a esto que ya los filósofos nos han presentado como la condición de ser, de estas dimensiones de lo humano y de lo viviente. Ahora bien, este enunciado puede parecernos más adaptado a una idea contemporánea que refiere a las nuevas subjetividades, lo que dejaría por fuera el animal y la animalidad. Sin embargo, es importante advertir que la exclusión del animal del complejo de lo viviente para reducirlo a la nueva vida, esto para utilizar una idea de Agamben, quiere de nuevo sobrevalorar la idea antropocéntrica y genealógica, anclando al animal como naturaleza primaria. De esto ya comenté un poco, ¿no? Esta idea de fijar al animal como naturaleza primaria, como un referente que no hace más que poner en relieve, digamos, la condición del ser humano como una suerte de ser evolucionado, que ha superado el estadio de lo primario y que se encuentra entonces ahora en una condición totalmente otra. Precisamente es Paula Fleissner quien insiste en que la emergencia de la pregunta por la vida y por lo viviente en general es un esfuerzo por desarticular la primacía de las teorías del sujeto y las críticas a dichas teorías. Desde las investigaciones de Foucault sabemos que es a finales del siglo XVII que con la emergencia de la biología como disciplina, la vida adquiere lugar como objeto de estudio, convirtiéndose en ley de todos los seres. Es en ese escenario donde son duramente confrontadas las orientaciones vitalistas que buscan resolver desde consideraciones metafísicas el llamado impulso vital que anima lo viviente. Bueno, aquí solamente quiero hacerles referencia a ustedes de estas teorías que podríamos decir que hay unas teorías que han estado enmarcadas en una dimensión metafísica, que han querido explicar la vida, una suerte de fuerza que se insufla sobre lo viviente, pero también tenemos lugar a partir de la emergencia pues, de la biología y que incluso Foucault, pues, por supuesto, como ustedes seguramente ya lo saben, habla de una biopolítica, ¿no? De una especie de aparato, de estructura que es capaz de movilizar toda esta dinámica de lo viviente sobre lo viviente y a pesar de lo viviente, ¿no? Que lo moviliza. Entonces, esa visión, no obstante materialista, no ha hecho que podamos nosotros, digamos, avanzar hacia una comprensión completamente extraña, para tomar un poco la idea de pensamientos extraños, para poder acoger lo extraño, que nos ha impedido avanzar en ese sentido.
Esta ruta metodológica de carácter materialista, como lo señalaba, no logra desbordar los márgenes propios a la idea de una vida considerada de excepción, como lo es la humana, digamos, como lo considera, ¿no?, el ser humano, es decir, única en su complejidad, como lo enuncia la antropología filosófica alemana a principios del siglo pasado, bajo la figura del hombre como proyecto único e irrepetible en la naturaleza, el cual ella no ha intentado en otro lugar de lo viviente. Esta es una idea que me parece importante traerla a colación, porque siguiendo ese eje central que yo les estaba planteando hace un momento, pues incluso desde los estudios biológicos se ha visto al ser humano como siendo una especie de proyecto exclusivo, único de la naturaleza, ¿no?, incomparable, no comparable con ningún otro. Entonces ahí pues siguen apareciendo algunos dejos de esas perspectivas pues metafísicas en la antropología filosófica alemana, particularmente como en Max Scheler, ¿no?, en Helmut Plessner, e incluso en el mismo Arnold Gehlen, que se confiesa pues siendo una especie de pragmático radical respecto a los estudios que conciernen a la antropología filosófica. Seguimos alcanzando a ver algunos esos elementos que quieren mantener al ser humano como ese proyecto único y exclusivo, lo cual, a mi parecer, por supuesto, seguramente otros tengan otras perspectivas, pone una venda e impide abrirse a una comprensión distinta, a una especie, a esto que estoy planteando a partir de los autores que arriba he citado, las autoras, ¿no?, esta especie de acogida de lo extraño. Nos impiden la acogida de lo extraño, de lo otro, ¿no?, de lo diferente, en la figura radicalmente otra del animal. Entonces decía, como he sugerido antes, esta visión del hombre sobre sí mismo ha fijado su lugar tan profundo en cada uno de nosotros que con dificultad se atribuiría al animal, o mejor, a los animales, las posibilidades de producir su propio mundo, ya que, siguiendo con esta creencia que ha movilizado el antropocentrismo, la tarea de la ciencia y, por tanto, de la filosofía estaría asignada en dar cuenta del sistema de bifurcación, donde Zoo y Homo se hacen dos rostros de una misma naturaleza, ¿no?, que es poco la crítica que hacen algunos teóricos de la animalidad respecto a esta persistencia en una suerte de genealogía animalista, que lo que busca es encontrar ese punto de bifurcación, como si esa fuera la tarea importante, descubrirla, algo así como lo que los otros científicos se habían dedicado a buscar una suerte en el mundo material del eslabón perdido, ¿no?, buscar estos rastros de simios superiores, ¿no?, antiquísimos, buscar ese eslabón perdido. Entonces la tarea y el extravío de la filosofía también hoy, lo señalan Paula Fleissner, por ejemplo, también tiene que ver con esa búsqueda de ese punto de bifurcación entre lo zoo y lo humano, que sin lugar a dudas puede ser importante, pero como hemos insistido a partir de las ideas que aquí hemos bosquejado, pues terminan siempre repercutiendo de manera negativa sobre la concepción de lo animal. Es decir, dejando lo animal en un punto subsidiario y secundario. A este respecto es, entre otras, la dicotomía entre instinto y razón, lo que negaría a los animales su singularidad o animalidad, que en nuestro caso son equivalentes. Es en este punto donde, si bien, como lo enuncia Fleissner, es necesario encontrar un principio ontológico común, se hace también necesario dar cabida a la distinción de mundos perceptivos de hombres y animales. Así, las cosas, la aún hoy apabullante historia de la excepción humana, debe abrir espacio a lo que Paula Fleissner describe como la tarea de pensar un fondo común de pura diferencia entre las especies. Digamos que esa es la tarea central, y ese es, digamos, el punto que ha movido más la dimensión ética y política de estas investigaciones, pues, sobre la animalidad, justamente hoy en día que se habla tanto de la pluralidad, de la inclusión, de la otredad. Entonces, ese es un aspecto que, digamos, en ese horizonte de reflexión ha ganado mucha importancia.
Para pasar a lo que podría considerarse la inquietud que mueve la necesidad de preguntarse sobre el animal, lo que a su vez ha conformado tras incesantes idas y retornos el espacio de la animalidad, ese donde tendrán lugar los límites y fronteras entre hombre y animal, que no solo determinan la esencia, sino también el porvenir del hombre. ¿Sí? No sé si fue claro lo que acabo de plantearles, pero la idea de animalidad al menos se entiende desde algunos teóricos y, digamos, fundamentalmente Derrida, que es uno de los que estudia y plantea entre los primeros esta idea de animalidad. Pues este estudio tendría que ver no con otra cosa, sino de tratar de encontrar esos límites y fronteras entre hombre y animal, porque justamente ahí, aplicando, digamos, una mirada aguda y crítica, sería posible encontrar los determinantes, esos determinantes que no solamente definirían eso que la tradición occidental ha llamado la esencia del humano, sino que también estarían, digamos, nos permitirían encontrar el trazado del porvenir del hombre. Pero ese porvenir, digamos, nefasto que hoy en día podemos constatar, ¿no? Esta mirada crítica animalista sobre este tema, lo que hace es también descubrir un poco ese extravío del humano y entender a partir de ese extravío la situación actual en la que estamos, no solamente en términos de toda la violencia desbocada de los hombres sobre los hombres, de los hombres sobre los animales, sino también ese consumo despiadado, radical, enceguecido de lo que le llamamos el medio ambiente, la naturaleza, el entorno. Entonces, digamos que ese dispositivo de animalidad desde Derrida es importante justamente por eso, porque permite hacer ese trazado, ¿no?, de esa especie de trayecto antropológico a partir del cual el ser humano ha ido configurando su propia, como suele decirse, su propia destrucción. Entonces, por supuesto que no es solamente un ejercicio de diagnóstico lo que buscan estas teorías, ya a partir de Fleissner y de otros pensadores, como incluso el mismo Jean-Christophe Bailly, como decía hace un rato. Lo que se están buscando son alternativas, están buscando alternativas que vayan más allá del diagnóstico y de descubrir esto, por lo menos poner en relieve una situación que, bien estando ante nuestros ojos, no la hemos podido, digamos, apropiar a fondo y entenderla, pero sí por lo menos se están planteando otras visiones para otro acercamiento distinto a los problemas de la relación con los animales, del deterioro medioambiental, etc. Es importante señalar que el abordaje de la animalidad como experiencia se presenta desde hace un poco más de 70 años como una vía necesaria para recuperar el sentido y el valor ético y estético de la vida. No pocos autores han encontrado en los sucesos de la Segunda Guerra Mundial, en la llamada solución final, el motivo suficiente para pensar la vida fuera de las barreras y las cortinas de humo que impone el humanismo. En este sentido, para Elisabeth de Fontenay, la muerte de millones de hombres, mujeres y niños conducidos como, comillas, la cito textualmente, ovejas al matadero, no puede ser más que una metáfora viva que constata no una falta de humanidad, sino la necesidad de una crítica a la metafísica humanista, subjetivista y depredadora. Entonces aquí pues ratificó desde Elisabeth Fontenay lo que ella toma justamente de Derrida en función de esta mirada, ¿no?, que es urgente y crítica desde la idea de la animalidad a esta destrucción monumental del ser humano sobre sí mismo y sobre lo que le rodea. Si tomamos estas consideraciones como un llamado a situar los espacios de pensamiento vivo que nos conciernen, tendríamos que decir en Colombia y en América Latina que apremia la necesidad de formularnos las preguntas que rescaten la vida del abismo en el que se hunde hace 529 años, solamente por citar una cuestión que podría resultar anecdótica. Cuando los pobladores de estas tierras y sus descendientes fuimos sumergidos también otra anécdota muy de boga hoy en día, en los sótanos de la bestialidad, ¿no? No son los sótanos del infierno, sino en los sótanos de la bestialidad, y de ahí conducidos a la domesticación. Estoy refiriendo no a otra cosa, sino que tal como en Elisabeth de Fontenay y otros autores, este fenómeno de la violencia descomunal y desatada, digamos, a raíz de este fenómeno de la Segunda Guerra Mundial, donde este holocausto,
que movió el pensamiento europeo a este tipo de consideraciones, este tipo de remesones y estremecimientos en la forma de mirarse y considerarse, pues creo que es un asunto que si nosotros lo vemos y lo situamos desde nuestro contexto, pues deberíamos estar ya hace rato, ¿no? Hace rato avanzados en la consideración de estos temas. Haber, digamos, hecho propuestas, no solamente estas de los esquemas políticos y de los aparatos, digamos, de estos paños de agua tibia que buscan recuperar nuestra relación con el medio ambiente, sino que realmente hubiéramos estructurado un ejercicio fuerte y profundo de pensar la forma en cómo nosotros, al menos en Colombia, nos relacionamos con lo viviente en general, con nuestro entorno, pero eso solamente tiene lugar a partir de una consideración profunda de estas preguntas, ¿no? De un acercamiento completamente distinto a estas preguntas y estos asuntos, que no necesariamente las de la utilidad, las de la ideología, las del prejuicio, como han solido ser, digamos, la tradición. Y digamos que incluso hoy en día la cuestión está mucho más sesgada y mucho más cerrada. Hoy en día está simplemente dentro de un marco político, como seguramente muchos de ustedes tal vez así lo vean, dentro de una disputa política, ¿no? de bandos, y desde ahí se ha hecho una traducción completamente pobre, pero despiadada con relación al mundo que vivimos, al menos aquí en el contexto de Colombia, sin que sea diferente, necesariamente muy diferente en América Latina, ¿no? Esto toca un tema que me parece a mí que es un asunto que aquí no lo menciono, pero que es importante también y que creo que muchos en estas discusiones sobre el animal y la animalidad se toca constantemente, y es, digamos, el sacrificio de animales para el consumo. Ese es un asunto bastante complejo, bastante delicado, que no solamente tiene que ver con un ejercicio de voluntades y de comprensión de los problemas o de la proyección nuestra con respecto a lo que entendemos que es esa otredad, sino que tiene que ver con problemas profundamente de la estructura económica, ¿no? Y política de nuestros estados y del mundo contemporáneo. Hay propuestas, vistas desde la perspectiva del comercio y el mercado para, digamos, paliar esto que produce el sacrificio de animales en gran volumen, en masa, y es el cultivo de carne. Seguramente ustedes han visto ya la ciencia ahora está avanzando desde hace ya, creo que en el 2013 hicieron ya la primera prueba experimental de consumo de una hamburguesa con carne cultivada, ¿no? A partir de células madre. Y esto lo están estudiando para reducir las emisiones de gas carbónico, para, bueno, una cantidad de cuestiones que argumentan alrededor de esto, pero fundamentalmente para reducir los costos, ¿no? Que es lo que ustedes pueden mirar, seguramente en la internet ustedes pueden encontrar sobre este tema del cultivo de carne, que es una suerte de carne sintética en últimas a partir de tejido de animales vivos que se producen, y que hoy en día es muy costoso, pero la aspiración es que se reduzcan costos, y entonces al reducirse en costos, entonces pareciera que se ha paliado y que se ha resuelto el asunto. Entonces, no es precisamente de ese tipo no es de ese tipo, y me excusan, seguramente habrá confrontaciones en relación a esto, pero pienso que estas no son las soluciones, no son de este tipo de soluciones de las que hablamos. Creo que, de hecho, no en estricto sentido, en el marco de lo que estamos aquí tratando de reflexionar, no configura ninguna solución, ¿no? Porque la solución aquí, o la posible solución, digamos, o el reto que tenemos, es un reto de comprensión, es un reto de avanzar en nuestra comprensión, de desatrancarnos, de quitar las obstrucciones en la comprensión y la sensibilidad respecto a lo que es lo otro, y no, digamos, este tipo de rutas que no son para nada las rutas que, al menos desde estas perspectivas teóricas, no son las que se esperan, ¿no? Entonces dice, estas figuras, digamos, que yo utilizo aquí que fuimos sumergidos en los sótanos de la bestialidad para ser luego conducidos hacia la domesticación. Y estas figuras, en el marco del acontecer de nuestro país, pueden sonar agresivas o incendiarias, incluso, como les decía yo, pues al calor de estas
de estas polarizaciones que hoy en día tienen en el contexto político, pues este asunto de la otredad en nuestro contexto sigue siendo un discurso que quiere calar a fuerza de repetirse dentro de los formatos de la subjetividad política y la retórica pluralista, ¿no? Es un poco igual a lo que estoy tratando de plantear las supuestas soluciones respecto a esta forma de relacionarse con el animal, con los animales como seres vivientes, ¿no? Esta es otra forma, digamos, social y política del aparato que quiere resolver a fuerza de repetir estos discursos y estas formas de subjetividad política y la retórica de la pluralidad, ¿no? En últimas, que tienen que ver justamente, como bien describió Foucault, este aparato que funciona la biopolítica, pues quisiéramos solucionar, parece que a fuerza de la repetición solamente quisiéramos solucionar el asunto, ¿no? El tema, que creo que es suficiente también que miremos. Podría ser un buen ejemplo el pensar cómo se abordó y cómo se asumió este asunto de la crisis sanitaria mundial respecto al COVID y digamos, esa puesta en amenaza de la vida en razón de una contaminación, ¿no? Global, cómo aparecen las vacunas como respuesta y cómo los más acérrimos defensores de la vida pues no tuvieron ningún reparo en lanzarse a tomar la opción de la vacuna, ¿no? A tomar esa opción de la vacuna. Bueno, insisto, esto por supuesto está abierto a debates y a discusiones, pero pues estoy planteando, digamos, en este mismo orden de las ideas que estoy tratando de plantear aquí, cómo la necesidad de soluciones inmediatas, la necesidad de ponerse por encima de lo que sea, digamos, incluso pasar por encima de la posibilidad de nuestra propia comprensión y la comprensión de la vida en un sentido mucho más, no sé si decir más dinámico, más contundente, por no decir renovado, ese concepto de vida, pues hace que nosotros nos impongamos sobre la vida misma en función, por ejemplo, de un posible proceso, y lo tengo que poner en comillas para no generar aquí, digamos, herir susceptibilidades, posible asunto de experimentación, digamos, de laboratorio respecto a las farmacéuticas y las multinacionales, que es otro tema a tratar, pero ahí me parece importante tocarlo, porque lo que está en juego es justamente la idea de la vida, ¿no? En lugar la vida misma, pero también la idea de la vida. Profesor Gustavo, no sé si me están escuchando todavía o me pasé de tiempo. Sí, estamos sobre el tiempo, Nelson. Te estaba indicando que ya... Y eso que dijiste que era mucho tiempo. Bueno, si yo termino aquí, permíteme leer dos parrafitos y dejo ahí para abrir la conversación con el profesor Rodolfo y con los participantes, ¿sí? El problema de las genealogías antropológicas que rastrean al hombre en los fondos de la animalidad nos condenan a ver siempre hacia el pasado, amenazando con sujetarnos a las figuras entrañables de la humanidad primaria, fundamental y decididamente desgarrada de la bestia. Pienso que tenemos un reto, es el de desbordar desde la capacidad que tenemos de crear mundo, esa negación rotunda que nos impide arribar a la posibilidad de considerar la existencia de otros mundos plenos, tanto en los seres que Heidegger llama faltos de mundo, como las piedras, o los que llama pobres de mundo, como los animales. Un punto de referencia ejemplar para esta exploración sigue siendo la apertura sensible de la mirada científica del biólogo estonio-alemán Jacob von Uexküll, quien mostró de manera magistral que los animales estaban dispuestos de tal manera que no están en relación con los objetos como tal, sino que los estímulos producidos por su mundo circundante, Umfeld, que es el concepto pues, que él introduce y que seguidamente otros filósofos retomarán, entre ellos Deleuze, dan lugar a determinadas significaciones que dependen de las circunstancias en las que el objeto se vincula con el sujeto viviente. Entonces, yo quería ir cerrando este asunto diciendo que justamente aportes como nos hace Uexküll en relación a entender que el mundo animal es un mundo, es un espacio de mundos posibles, otros mundos donde, como él lo dice, una mosca tiene mirada de mosca sobre el mundo, un pájaro tiene mirada de pájaro sobre el mundo, un lobo, un perro tiene mirada de perro sobre el mundo. Digamos, esa necesidad de entender y de comprender que hay mundos perro, mundos mosca, mundos pájaro, es una apertura fundamental, ¿no? una apertura central
en un ejercicio que al menos desde el campo de lo teórico, como yo insistí desde un principio, lo quería plantear, nos permite, digamos, trazarnos rutas de trabajo. Una de ellas es, como les decía, el trabajo que hace Jean-Christophe Bailly respecto al animal como pensamiento, cómo el animal se vuelve un espacio, digamos, en sus arribos fortuitos, cuando vemos lo animal aparecer, en su arribo fortuito se convierte en la posibilidad de un pensamiento otro, distinto, diferente. En ese sentido, pues les invito a que lean el texto de Bailly para que miren él cómo empieza a derivar en la forma de los animales que él contempla, esa derivación, que no trata de suplantar el animal, sino que trata de acogerlo, ¿no? Y desplegarse en esa forma de lo animal, como tal vez diría Deleuze, ese devenir animal. Bien, hay un poema que de todas maneras lamentablemente no lo alcanzo a leer, un poema que escribió Luis Gutiérrez, un estudiante de filosofía, en el marco de un curso de estos que tuvimos. Es interesante, es muy interesante ese poema, y un poema que se llama que el ratón que se comió mi queso, donde un individuo empieza a recriminar al ratón el hecho de habérsele comido su comida, y para esa recriminación lo juzga de vil, de rastrero, de miserable, de oportunista, y en esa crítica el animal le responde con una contundencia tal que el mismo individuo que está haciendo esa recriminación se transforma en un animal y no puede sino otra cosa que comprender la situación del ratón, ¿no? Entonces, pues lamentablemente el tiempo es corto, y me hubiera gustado leerlo para que miraran ustedes. No sé, de pronto con el permiso de Luis podríamos en algún momento compartirlo con algunos de ustedes. Pero es valioso mirarlo como un ejercicio, pues, digamos, léalo, Nelson. mental. No se tardará más de un minuto. ¿Le parece que se puede leer? Si lo quiere leer, pues claro, hay 2 minutos más. Sí, yo quiero leerlo justamente porque es el resultado de un espacio Guillermo experimental. tiene abierto el micrófono, ¿qué será? Entonces, el texto lo voy a tratar de leer, no sé si rápido, pero lo voy a tratar de leer, ¿sí? Son 8 momentos del poema. Primer momento, se llama El ratón se comió mi pan. Perdón, yo dije queso, es pan. Primer momento, meditando ininterrumpido a costa del silencio, un problema común incómodo pensaba. El ratón se comió mi pan. Queriendo comprender este vándalo hecho, meditaba y meditaba insatisfecho. Yo de claros pensamientos, de grandes conocimientos. ¿Qué animal tan despreciable? ¿Cuán ignorante? ¿Cuán desechable? No basta con los políticos, perversos, inhumanos individuos. No basta con las guerras, las muertes, sino que animales tan inferiores, tan escurridizos y cochinos, infecciosos y dañinos, también roban, engullen, hambrientos, nuestros ricos alimentos y nos enferman y nos dan asco. Ratón, ratón, mi pan te has robado, insensible animal, sin razón ni sentido. Si fueses alimento te comería con vino, te masacraría a palabras, y si tan solo me entendieras. Momento segundo. Malas palabras, sabio señor, que voz chirriante y quisquillosa. ¿Quién es? ¿Quién prosa? Caballero, a usted pan le suele sobrar. Soy el ratón con quien quisieras hablar. Puede usted preguntar, ¿por qué he robado su pan? No te mato porque hablas, pero ¿por qué mi pan robas? Le contaré un secreto, que con un ratón hablo, nadie le creerá jamás. Que con un ratón habló, nadie le creerá jamás. Esto no es como en películas ni como libro de fantasía. Por favor, ¿me escucharía? No solo porque robé su pan, sino que es ser animal. Escuchando taciturno sin poderlo creer, en mí no cabía cómo esto podía ser. Tercer momento. Súbitamente me sentí diminuto. Cuando a mis manos miro, no veo sino peluda piel. Era un roedor como aquel. ¿Cómo puede esto pasar? Soy humano, no animal. Soy fuerte, grande y superior. ¿Qué pasa? ¿Qué soy? Señor, es cuerpo. Como todos, como yo, que siente hambre, sed, dolor, cansancio y temor. Lo ha olvidado. De paso, el animal le es en cualquier caso su mascota, su alimentador, su experimento, su contendor, su prisionero o trabajador, su transporte o cuidador, su problema o amigo, su medicina o veneno,
su rufiano ladrón, su deporte o atracción, pero nunca le será lo que yo, ni cochino ni ladrón, ni como muñeco de televisión, pues animal es órgano y función. Soy cerebro y nervios, soy corazón, sangre y huesos. Ser que vive no solo en mundo de ratón. Aunque diferentes somos, se juntan nuestros mundos al relacionarse y adaptarse para hacerle lastimosamente un ladrón simplemente. Cuarto momento. Tu especie que no supo limitar, no se supo proyectar, ha creído que es de ella el mundo. ¡Qué quimera! Se han vanagloriado incapaces de reconocer que no hay jerarquías ni poder, ni el más débil ni el más fuerte, ninguno es el rey. Lo que hay y nuestro ser es tan solo un hacer, una acción con sentido o sin él. Quinto, los humanos significan al objeto con su lenguaje escueto, dan sentido y dicen saber. El animal actúa por principio del hacer, igual necesidad o placer. Tenemos hambre y comemos, hay peligro y huimos. El cuerpo es uno que hace. Como del tigre la garra, como en la carne se entierra. El pico del carpintero que taladra el agujero. Las aletas impulsan y los colmillos se clavan. El león se acerca sigiloso y espera presuroso. Águila que sobrevuela y caza, y camaleón que disfraza. La serpiente que se enrosca, la pantera devora, ataca, y yo me escurro a cualquier hora, en crepúsculo o aurora. Soy quien su pan y su queso devora. Punto 6. Soy animal. Ustedes no me comprenden. Perdón. No por no hablarme o por no quererme, sino tan solo porque no se comprenden. Se odia el humano, se mata, se roba, se engaña, se obedece, se adora, y no se quiere, no se afecciona. Su accionar sin libertad es ordenado, por ustedes todo predeterminado. No será este mundo bien compartido, bien vivido y construido, mientras lo que son ignoren. Pretenden dominar y todo menosprecian. Siempre ajenos seremos, mientras en la equidad no nos encontremos, mientras no entiendan que humano no es tan solo hablar, amar, pensar o crear. Humano ha de ser un hacer en relación, armonía de mundos en un mundo, todos seres, todos cuerpos, donde no haya pan para robar, animal al cual culpar, para comerlo o tenerlo que matar. Séptimo, no necesita el hombre ser animal para podernos considerar. No tiene nuestra animalidad que colonizar. Somos otros, en el mismo lugar. La moderada relación de trato y comunicación la necesitamos y está a nuestras manos para seguir siendo animales nosotros, ustedes, para construir lo humano. Octavo y último punto. ¿Entiendes ahora por qué comí tu pan? Entiendo, ratón, y te pido perdón. Al mirarme de nuevo no era ratón, era el viejo y distinguido sabio, pero ya no frente a un ladrón, sino ante un hambriento y sabio ratón, que sabe lo que es mientras yo no lo sé, que no ha construido, trabajado o se ha endeudado, que no ha leído ni estudiado, pero que si en secreto ha logrado contarme lo incontado, mostrarme lo ignorado. Hasta ahí, profesor Gustavo. Muy bien, Nelson. Muchas gracias por la conferencia. Vio que le faltaba tiempo. Me dijo que era demasiado. Pero bueno, entonces le vamos a dar el uso de la palabra en su calidad de comentarista y luego pasamos a las preguntas y a las observaciones que es el doctor Hurtado. Entonces, doctor Rodolfo, tiene. Bueno, muchas gracias. Sí, habría muchas cosas que comentar, ¿no? Hay muchas referencias de autores interesantes, algunos muy nuevos, ¿no? Como Christophe Bailey, ¿no? Y bueno, Elizabeth de Fontenay, etcétera. Pero bueno, yo me voy a centrar como algunas cosas que están, pues, que me llamaron la atención, ¿no? Un poco la idea es cómo en Occidente o en la filosofía occidental ha habido una alergia a pensar la animalidad, ¿no? De alguna manera los filósofos han delimitado el mundo ignorando el animal, ¿no? Y las referencias que da, por ejemplo, a Heidegger, ¿no? De que el animal no tiene mundo, de que, pues, de alguna forma
el animal, al igual que la piedra, pues justamente se diferenciarían radicalmente del ser humano, ¿no? Esa alusión que hace al son politicó, ¿no? O el son electronicón, ¿no? Que indudablemente al ser pues definido como ser social y político, ¿no? Y también el tema del lenguaje de alguna forma lo que hace es excluir al animal, ¿no? Pero el animal es también pensamiento, ¿no? Un poco haciendo algunas referencias a Nietzsche, ¿no? El cuerpo, el ello piensa, ¿no? Y si el ello piensa, entonces de alguna manera se le da un duro ataque un poco a todo ese paradigma, ¿no? de la filosofía occidental, ¿no? Es lo que señala incluso Nietzsche en un texto de Juventud, ¿no? Sobre verdad y sentido, sobre verdad y mentira en sentido extramoral, en el cual pues señala eso de lo que dice Nelson, ¿no? De ese mundo mosqueril, ¿no? Es decir, él menciona que el filósofo es quizás el animal más orgulloso que hay, más pretencioso, petulante, pero bueno, aparte de eso, señala que nosotros vemos o conocemos el mundo de manera, o construimos un mundo de una manera humana, pero que sería de otro ser. Incluso menciona a la mosca, ¿no? En relación con que existe un espacio de mundos posibles, ¿no? Que dé pues la posibilidad de un pensamiento otro distinto. Eso me parece muy importante. El problema es que el animal en Occidente de alguna manera es ese ser que puede ser sacrificado sin que eso genere mayores culpas, ¿no? Todo lo que hablaba Nelson de los sacrificios de animales, ¿no? De la cría de animales, de los millones de animales que son sacrificados, ¿no? Que de alguna manera se sacrifican supuestamente para la necesidad de la conservación humana, y que así lo justifica, ¿no? Pero eso también da que pensar de cómo la animalidad se considera a la medida en que se considera al otro sacrificable, ¿no? Es decir, se reduce a una condición de animalidad, ¿no? De alguna forma se hace eso para justamente sacrificarlo, ¿no? Entonces, digamos, de acuerdo con ese tipo de operación, pues se justifica pues el aniquilamiento del otro, ¿no? Pero bueno, lo que resalta Nelson también es que la problemática del ser animal es de alguna forma, no se puede con Nelson, ¿no? Entonces, por ejemplo, Derrida señala mucho el gesto de crueldad hacia el animal ligado como al fascismo, ¿no? En el sentido de que lo otro, o sea, la constitución de lo otro, también la problemática de la identidad, ¿no? Que supuestamente la que nos caracterizaría como seres humanos, debería de alguna forma modificarse por esa comunidad de lo viviente, ¿no? En la medida en que esa prerrogativa del ser sujeto, es decir, humano, calculador, aniquilador, reductor, ¿no? De alguna forma podría ser considerada de otra forma, intentando un poco responder a esa pregunta de todo el sufrimiento que se le ha ocasionado un poco a ese mundo animal, ¿no? Entonces, esa pregunta por esa condición quería como plantearla un poco, ¿no? Pero bueno, lo interesante, digamos, como decía en la charla de Nelson, es una cantidad de referencias, ¿no? Como el silencio de las bestias, la filosofía, digamos, enfrentada a la prueba de la animalidad, ¿no? De esta autora Elisabeth de Fontenay, que me resulta muy interesante, y que la idea es enfatizar, insisto, en considerar que somos parte de un todo viviente y que la idea obviamente es propiciar ese lugar de encuentro con los animales. En parte también eso en el arte, por ejemplo, el caso de la obra, o muy conocida obra de Joseph Beuys, ¿no? Que Beuys fue un artista alemán que fue invitado a Estados Unidos en el año 74, y él llegó, se bajó del avión y en una ambulancia llegó al lugar de exposición, a la galería, y se encerró una semana o alrededor de una semana con un coyote. Y él vestido de fieltro, etcétera. Es una obra interesante, es un performance, y me parece que hay ahí como desde el arte como toda una aproximación
pues, digamos, muy conocida, ¿no? Ese performance de Joseph Beuys, ¿no? Que se llama A mí me gusta América y América gusta yo le agrado a América, digamos, sería la traducción, ¿no? Joseph Beuys se plantea eso, ¿no? ¿Por qué trabajo con animales? Dice él, para expresar poderes invisibles. Uno puede aclarar esas energías si se penetra en un reino que la gente ha olvidado y donde sobreviven grandes poderes con la forma de grandes personalidades. El coyote era un animal totémico de Norteamérica, de todas estas tribus, aunque es un animal que ha sobrevivido a pesar de que mataron millones de coyotes. La idea era exterminarlos porque atacaban el ganado, incluso en la actualidad, pero ha sobrevivido, ¿no? Es un animal que tiene unas características muy interesantes y que a la vez en un poco esa aproximación de Beuys, que habría que analizarla con más cuidado, me parece que también es una aproximación muy respetuosa, muy potencial, muy chamánica también, ¿no? Que también critica todo ese exterminio de los indígenas norteamericanos, de su cultura, ¿no? En aras de todo ese desarrollo capitalista y todo ese aniquilamiento de la naturaleza también. Pero bueno, igual podríamos rastrear eso en literatura, en expresiones de arte de diversas épocas, incluyendo la cueva de Lascaux o esas cuevas prehistóricas, ¿no? Donde había toda una relación con la animalidad, la caza, una espiritualidad también que habría que decir. También podría ser parte, digamos, de lo que dice Nelson, porque no solamente es el análisis filosófico, racional, sino también es un poco ese deseo de conectarse, esa experimentación que también señaló Nelson. Bueno, son muchas cosas. Yo cerraría con eso, digamos, agradeciendo las referencias que Nelson da a lo largo de su charla, lo cual realmente invita a trabajar este tema. Yo pienso que, sobre todo un país como Colombia, con tanta biodiversidad, tanta riqueza natural y con tanta biodiversidad a nivel de fauna, por ejemplo, somos el primer país con mayor número de aves en el planeta. O sea, es algo impresionante. Y el único libro, y señalaba eso William Ospina, que es más completo sobre aves, no está escrito en español, sino que está escrito en inglés. Bueno, en su momento, me imagino que habrá cambiado. Pero de todas formas, necesitamos otra mirada a la animalidad desde la filosofía y desde el arte, pienso yo. Bueno, eso era. Muchas gracias por la charla, Nelson, y bueno, muchas gracias por la invitación. Gracias a usted, profesor Wenger, por los comentarios. Muchas gracias. Bueno, que haya abierto el espacio para que las personas que quieran intervenir y quieran conversar tanto con el doctor Rodolfo como con el doctor Hurtado, pues están en su derecho. Entonces, escuchamos, el que quiera intervenir, abre el micrófono y entonces yo le doy el uso de la palabra. Sitúen el tema en el problema de la vida cotidiana, porque Nelson ha dicho claramente que está trabajando desde la teoría. Desde la teoría también Heidegger hace una aproximación, ya te voy a dar la palabra, Javier, hace una aproximación Heidegger al problema de la animalidad, y todo esto se destapa en el siglo XIX-XX a partir de las teorías de Darwin sobre la evolución de la especie animal o de las especies en el mundo, en la Tierra, ¿no? Entonces, creo que allí hay una cantidad de elementos para discutir, y también ese concepto de animalidad, tanto tiene que tocar directamente al ser humano, que se niega de cierta manera a ser animal desde esa racionalidad que la misma modernidad, con Descartes a la cabeza, fue instaurando a lo largo de todo el tiempo de la historia, no solamente de la filosofía, sino de las ideologías. Entonces le doy la palabra a Javier Espinel, que la solicitó. Gracias, profesor Gustavo. Gracias, profesor Nelson. Sí, yo considero que esta reflexión sobre nuestra condición animal es muy importante para el momento histórico del presente, ¿no? Y ya se ha señalado en varias ocasiones, pero creo que no resulta
redundante volverlo a hacer, las apreciaciones tan contundentes de un filósofo como Federico Nietzsche, que pone en primera escena la condición animal en su reflexión filosófica. Y son varios los textos donde uno podría explorar, digamos, que ese encuentro etológico de Federico Nietzsche, ¿no?, con las demás especies. En el texto, por ejemplo, de El Anticristo, que originariamente la obra se denomina Maldición contra el cristianismo, Nietzsche señala que al hombre ya no se lo deriva de una divinidad, ya al hombre no lo derivamos de una divinidad, dice. Ahora lo hemos vuelto a poner entre los animales, y puesto allí es el más débil, y sin embargo el más interesante. Cuando dice Federico Nietzsche es el más débil, y sin embargo el más interesante, no está diciendo que el hombre es la criatura superior sobre la naturaleza, sino que gracias a esa ilusión de la capacidad intelectual resulta ser el animal más astuto de la naturaleza, pero no el animal superior. No, ese matiz es muy, muy interesante en Federico Nietzsche respecto al animal artista, como él no deja de denominarlo todo el tiempo. Lo mismo Georges Bataille en su obra El erotismo señala que no hay un ser, por minúsculo que sea, en la naturaleza que no tenga el mismo lugar de dignidad que tenemos nosotros. Y creo que pues es un campo muy bello de exploración el que nos abre aquí las puertas con esta disertación del profesor Nelson Hurtado, y nos invita entonces a consagrar nuestras fuerzas, a acercarnos por medio de esa condición animal precisamente a nuestra dimensión originaria, esa dimensión originaria que hemos perdido, y es asumirnos como siendo también nosotros naturaleza, ¿no? Y naturaleza animal. Muy bella la apreciación del poema, profesor Nelson. Era eso un poco, profesor Gustavo Zorrilla. Muchas gracias. Gracias, Jorge Javier. ¿Quién más quiere intervenir? Yo insisto en que es un tema que incluso se puede tocar desde la misma cotidianidad. Hoy Nelson estaba hablando de que hoy en día los derechos humanos, los de cuarta o quinta generación, no recuerdo cuáles, consagran el derecho de los animales no simplemente a la vida, sino a la dignidad. Y todos los días que quien tenga animales incluso están por encima de las consideraciones sobre lo animal, y los animales están muchas veces por encima del mismo ser humano. Entonces, allí hay también lo que decía Nelson con relación a la posibilidad de lo político, de reflexionarlo desde lo político. Una dimensión bastante compleja e interesante, porque hoy en día estamos en esas discusiones y en esos debates. Y volver al punto como recordaba Javier, el punto de lo animal como condición de la vida, porque no solamente se sacrifican los animales, sino que se sacrifica el animal hombre para comérselo también, como carne devorable. Y eso lo hacen en muchos lugares, incluso en los mismos Estados Unidos, que podemos considerar como un país avanzado en estas digamos, formas de el mundo, de vivir el mundo, de sentir el mundo. También en los Estados Unidos desaparecen a muchas personas y las convierten en hamburguesas, y eso se ha demostrado ya en muchas veces, ¿no? Eso han encontrado restos de uñas humanas en hamburguesas, y desaparecen las personas que se meten por los corredores prohibidos para llegar a buscar el sueño americano. En la China no es raro consumir seres humanos, incluso en términos de fetos. Los usan para utilizar los fetos para extraer de ellos propiedades especiales para mantener la piel sana, o para renovar células, etcétera, etcétera, etcétera. Creo que el problema no es muy pequeño, yo diría que es bastante grande. Profesor Gustavo, permítame.
A mí me parece que es importante Sí, señalar que una reflexión de estas, pues hay que necesariamente situarla de alguna forma, y esas, yo lo he insistido varias veces, y es que en el papel nuestro, por ejemplo, como docentes, situar esta reflexión en ese espacio significa buscar esos caminos posibles en los cuales, desde los cuales podamos hacer que estas reflexiones tengan afectaciones directas, ¿no? Y tengan repercusiones directas. Lo que quiero decir es que por lo menos tengan una dimensión práctica, como es el caso del texto que leí de Luis Gutiérrez, un estudiante ya egresado pues de filosofía, y que no es el único caso. Hemos tenido en los cursos de animalidad, hemos tenido producción de mucho material de audiovisual, de muchos estudiantes que se han dado a la tarea de reflexionar su relación con lo animal, la visión de lo animal desde su perspectiva, incluso cultural, porque tenemos estudiantes de muchos espacios culturales que vienen a la Universidad del Cauca, y cada uno desde ahí, desde sus tradiciones de familia, de cultura, han hecho esas reflexiones. Entonces creo que eso es un primer momento, ¿no? De dimensionar el lugar desde donde estamos haciendo esta tarea, que es bastante densa, bastante compleja, y que en ese sentido se abre un terreno estético bien importante, porque lo que estamos haciendo también es permitiendo abrirnos a esa sensibilidad, que nuestra sensibilidad se abra a esas otras sensibilidades que se nos ofrecen en la forma de lo animal. Eso me parece que es claro, y que claro, y por supuesto demandaría otro tiempo de reflexión, pero hay una apertura de lo animal también hacia nosotros, y esa es la oportunidad precisa para que nosotros podamos, si se necesita hablar de un ejercicio metodológico, o tal vez, si se quiere, incluso podemos decir, digamos, estratégico para esos acercamientos, pues tenemos que acudir a necesariamente a nuestro medio entorno cercano, ¿no? No podemos seguir ilusionando al animal como el león, el tigre, ¿no? Cosas de estas. Estamos hablando de una dimensión de lo animal que nos habita y nos rodea. Incluso hoy en día, ustedes saben, se está hablando de la fitofilosofía, se está hablando de una filosofía de las plantas, y las plantas también como seres vivientes que también son capaces de enseñarnos, ¿no? De abrirse y entregarnos una cantidad de cosas. Y eso es la ventaja que tenemos ahí, justamente, es la posibilidad de un acercamiento inmediato, cosa que, por ejemplo, en las filosofías que hacemos generalmente, que versan sobre el hombre, sobre la sociedad, sobre el Estado, no tenemos empacho en ficcionar al ser humano como el hombre en general, ¿no? Entonces nos sentamos en un escritorio y ficcionamos sobre el hombre en general, ese abstracto, cuando en estos espacios que son profundamente experimentales, necesariamente tenemos, no quiero decir que en esta otra parte de las filosofías no lo hagamos, debiéramos hacerlo, sino que ya hay unas prácticas recurrentes, ¿no? Del ritual digamos, de la abstracción en clase. Estos espacios de la animalidad y la fitofilosofía demandan necesariamente un encuentro con el entorno inmediato, y ahí están las tareas, y están los ejercicios para adelantar. Y por eso lo planteo desde la perspectiva estética y desde la plástica. Es fundamental, ¿no? Cruzar los diálogos filosóficos con las otras formas de diálogo, con otras formas de construir lenguaje que tenemos del ser humano, por ejemplo el video, la pintura. Ahí les puse en el chat un enlace de un artista que mediante ejercicios audiovisuales hace unas consideraciones muy densas, muy complejas, y pues también advierto que muy desgarradoras frente a la condición animal, que ahí les dejo a ver si lo miran, pero para que vean ustedes cómo esto no es tampoco una cosa de romantizar el animal, ¿no? Es una cosa difícil, es bastante difícil, además porque seguramente nosotros, la mayoría, hemos experimentado la rudeza del animal que está frente a nosotros, ¿no? Esa rudeza del animal, y eso hay que saber, tenemos que saber y aprender aquí, que nuestro pensamiento y nuestra sensibilidad sea capaz de llegar a esas dimensiones de realidad que no son cómodas, no son fluidas, no son directas, no son tranquilas, ¿no? Eso quería decir. Claro, Nelson, pero hemos olvidado también, bueno, en otra dimensión, lo que hace Walt Disney cuando, a través de poner a los animales en la misma categoría de los seres humanos, hablando como los seres humanos, relacionándose como los seres humanos, los niños, cuando ven eso, también entran en una dimensión distinta de acercamiento a lo animal y a los animales, y genera otro tipo de sensibilidad. O sea, el cine, y creo que Walt Disney, sin querer queriendo, ha hecho mucho esa tarea
de acercar de los niños y incluso de los adultos, acercarlos a un imaginario de animal diferente. Entonces el conejo de la suerte, el Bugs Bunny o los animales que juegan allí un papel muy humano, también entran en el tipo de relaciones y construyen también otras formas de imaginar el mundo. Vos tocaste un tema que me parece que también es clave pensarlo más hacia adelante, y es con la cibernética y con las formas ahora de transhumanización, dónde va quedando la animalidad, dónde va quedando, o sea, va a cambiar ese concepto de animalidad y vamos a tener un mundo totalmente, en ese sentido, no animal, desanimalizado, por decir algo. Y eso lo están tocando también muchos autores que trabajan el problema de la ciencia ficción desde los desarrollos de las grandes tecnologías. Cuando vos hablas de producción de carne, cuando se clonan, la misma vaca se clona 100 veces y ya lo están haciendo para extraer carne. ¿Qué tipo de animal estamos consumiendo o qué tipo de animalidad hay en estos seres clonados? Son varias cosas que vos mismo estás diciendo. La filosofía, desde la teoría y de la reflexión filosófica, debe abordar, pero los seres humanos, en la otra dimensión de la cotidianidad, como decía Heidegger y como también decían muchos pensadores del mismo Descartes, desde la cotidianidad, otra dimensión es la que se experimenta en ese sentido de lo animal y de la animalidad. Yo creo que cuando Platón pensó en colocar el concepto, digamos, de cuerpo por fuera del cuerpo, y Aristóteles lo vuelve a unir en esa célebre frase: el hombre es un animal racional, coloca el problema de nuevo en el lugar en que a lo largo de la historia de la filosofía fue o negado o fue reconocido o fue discutido, y que hoy en día pues es uno de los temas claves de la filosofía contemporánea, ¿no? Bueno, no sé si no hay intervenciones más. Si el tema, Orlando, tiene la palabra. Pero creo que antes de mí había otra persona. Sí, lo que pasa es que no veo como la manito. No sé si puedo participar. José en el micrófono anterior. Bueno, entonces José Miguel y luego Orlando, para que vamos cerrando. Sí, yo quisiera decir algo como más o menos breve, y es que, bueno, es interesante la cuestión de la perspectiva animal, ¿sí? Porque fíjense que Adorno, por ejemplo, decía que la primera imagen vehiculizada estéticamente era la imagen de la piel de gallina, ¿eh? Y por otro lado, por ejemplo, Gombrich, este historiador del arte, pues, dice que una de las mejores representaciones que permite vehiculizar el arte es esa imagen de la representación del caballo de madera que hacían los niños, ¿no? Hay toda una, en ambos autores, por ejemplo, hay una recurrencia a la mirada del animal como una mirada que logra como extrañar, y aquí quisiera como volver a los formalistas rusos, ¿sí? Cuando extrañan el mundo, la mirada del animal logra como extrañar el mundo y penetrarlo de otra forma, ¿no? Y esto en gran parte, por ejemplo, lo explica un historiador italiano, Ginsburg, donde se va a varios autores, pero dirá que precisamente gran parte de la producción literaria se encargó por ejemplo, Tolstoy. Los cuentos de Tolstoy normalmente aparecen como caballos que tienen como una visión del mundo. Y no sé, el cine actual, por ejemplo, de Roy Anderson, que se imagina una paloma pensando los asuntos humanos. Sí, hay como una especie de perspectiva animal que logra como penetrar estos asuntos humanos de toda otra forma, como derrumbarlos, y al final está derrumbando como una especie de ficción que nosotros nos hacemos sobre las cosas que hacemos, ¿no? También, no sé, esta cuestión también remite a las formas de sensibilidad, como decía el profesor Gustavo, una forma de sensibilidad, y no sé si
La gente se acuerda que hace como unos meses, creo que hace un año, salió este comercial, bueno, este microdocumental sobre Ralph el conejo, me parece que se llamó así, que era este conejo que aparecía como agredido, como violentado, porque lo hacían como para experimentar prácticas para cosméticos, ¿no? Era un conejo de experimento para cosméticos, entonces lo mostraban como un hombre, y el conejo se levantaba todos los días, se cepillaba hasta que lo volvían a coger para experimentos. Entonces esa cuestión del animal que logra como desentrañar y reflejar, o al menos hacer más crítica las miradas, me parece que es que se debe rescatar profundamente, porque es algo, como decían los profes, es algo que normalmente tiende a ser soslayado, ¿no? Esta cuestión del animal como algo que no incluso hay como una abstracción de nuestra condición animal, ¿no? Hay veces que ni siquiera se piensa esto. Entonces, solo quería decir esto, también hay una fuerte tendencia a rescatar esto. Gracias, José Miguel. ¿Quién está pidiendo la palabra? Que se me embolató por aquí. Luis Orlando. Listo, Luis Orlando tiene el uso de la palabra. Gracias, José Miguel. Bueno, pues igual aprovechar para agradecer por el espacio que abren, porque también da la posibilidad de discutir ciertas cuestiones que se han dado por sentadas, ¿no? Por ejemplo, esta discusión relacionada con la animalidad y lo animal también termina generando y renovando, siento yo, la discusión de lo que hemos intentado resolver en el campo de las disciplinas humanísticas, y es preguntarnos por nosotros mismos, ¿no? Entonces, siento que el ejercicio reflexivo y comprensivo de preguntarnos por lo animal termina también redefiniendo y redescubriendo lo que podríamos considerar nosotros mismos como humanidad. Entonces, bajo ese tipo de ideas, pues recuerdo, por ejemplo, a Ligia Galvis, que dice que la comprensión precisamente relacionada con la cuestión de los derechos humanos, dice que un derecho humano alcanza el valor que busca alcanzar en la medida que protege un derecho ambiental. Y en esa condición, pues claro, todo se empieza a centrar en el foco en esta condición de la que hablaba el profesor Nelson, en donde lo animal, lo medioambiental y todo este enfoque termina también siendo, digamos, dotado de cierta potencia que termina siendo reconocido, innecesariamente reconocido, también para nuestra condición humana, ¿no? Y el profesor Gustavo también tocaba un tema bien particular, y es cómo, digamos, dentro de la cultura popular, llamémoslo así, también lo animal empieza a comprenderse desde otro tipo de productos culturales que terminamos consumiéndolos, y evidentemente el cine es uno de ellos. Simplemente por nombrar algunas cuestiones que son supremamente importantes y digamos que nos generan también este tipo de reflexiones en relacionarnos con lo animal. Por ejemplo, Ponyo de Hayao Miyazaki, si no estoy mal, es una película en la que también vemos ese convertirse, digámoslo en cierta medida, ese tránsito de lo animal hacia lo humano. Entonces, también como que se abre ahí una ventana de reflexión en la que lo animal y lo humano termina borrándose como límite, y precisamente se borra gracias a la participación de la niñez, de la infancia. Y otra cuestión bien particular es, por ejemplo, los trabajos cinematográficos de Cartoon Salon,
que son dirigidos por Tom Moore y Ross Stewart. Hay una película genial que se llama Wolf Walkers y también como que pone, digamos, el foco en este ejercicio de lo que podríamos considerar esta transformación del humano al animal, que también evidentemente si se hace un rastreo cultural, antropológico, la licantropía en las comunidades también se piensa como una posibilidad. Y no nos vamos tan lejos, pensemos en la transformación que sufrió Macandal en este libro bellísimo que escribe el cubano, se me fue el nombre, en donde Macandal termina convirtiéndose en una mosca después de hacer todo el proceso revolucionario en sí de liberación de los negros esclavos. Entonces, claro, de nuevo, digamos que las artes, el cine, la literatura también nos permiten establecer o borrar más bien esa línea que nos termina dividiendo entre lo animal y lo humano. Entonces, sí, definitivamente es una discusión supremamente vigente que, por supuesto, renueva todo este ejercicio reflexivo y comprensivo que parece ser nunca acabar. Entonces, gracias por el espacio, muy bacano. Bueno, gracias, Luis Orlando. Lamentablemente el tiempo, como dijo Nelson, en un momento se nos liquida. Ya tenemos que suspender, tenemos que terminar ya la sesión. Nelson, creo que podemos pensar en el año entrante en organizar un foro más amplio incluso, no, Rodolfo, con otras personas que quieran también participar en una especie de panel alrededor de este problema de la relación entre los seres humanos, como nos consideramos ahora, en nuestra condición de animal y en nuestra animalidad con relación a otras formas de animal y a otras formas de animalidad que nos convidan hoy en día a establecer unas relaciones de armonía pues con la naturaleza, etcétera. Paisa, por ejemplo, de Sousa habla de animalidad y feminismo. Estaría invitada de una vez ya. Y Jessy, entonces creo que... Profesor Gustavo. Que hay otra serie de... Dime, Nelson. Sí, no, para ir cerrando, como usted dice, yo agradezco a todos los presentes. Efectivamente, siento que quedamos en deuda con todos los que están aquí porque pues, no aspiramos tampoco a hablar de todas las densidades y profundidades que tiene este asunto, que son muchas, pero por lo menos que este espacio sea un espacio sugestivo para que organicemos, como bien usted dice, incluso podemos hacer un foro, un seminario alrededor de este tema y con desarrollo de todos los temas puntuales que da lugar, ¿no? Que se necesitan desarrollar en este recorrido. Incluso se puede hacer un desarrollo histórico del problema, porque hay quienes han hecho una pesquisa desde la misma filosofía griega hasta la actualidad de lo que ha sido el papel de la figura del animal en la historia del hombre, ¿no? Digamos, como elemento constituyente de lo humano, y ese punto y ese momento donde es importante también diferenciar de qué manera se ha hecho constitutivo de la historia humana. Entonces, creo que... Claro, con solo mirar el problema del animismo, las antiguas comunidades siempre querían poseer la fuerza y el poder del animal al que ellas se adscribían. Entonces, el toro o el león o el tigre. Esto tiene muchos elementos y los griegos en los mitos hablaron de estas cosas, ¿no? Claro, no. Bueno, pero desafortunadamente el tiempo se nos agotó. Muchas gracias. Tendríamos que mirar profesor Gustavo, sí, muchas gracias por la invitación. Yo pienso que es muy grato que cierre así un conversatorio porque realmente abre otras posibilidades. Es una temática que tiene muchas aristas, de pronto presentando ejemplos también, el profesor, enmarcándolo también en filosofía de naturaleza, de muchas otras perspectivas relacionadas con ello, ¿no? También son campos inexplorados porque uno en parte no ha trabajado esto a veces con los estudiantes porque
planes de estudio no dan a veces esa posibilidad, ¿no? Quizá la maestría de Nelson permita, pero digamos a veces en pregrado no hay esos espacios en filosofía, digamos. Es interesante, ojalá que se concrete, ¿verdad, Nelson? Con cosas más puntuales de pronto y quizás con ejemplos, con intercambios con artistas y científicos también, y de la filosofía de la ciencia, y bueno, en fin, hay muchas cosas pero toda esta perspectiva también experimental es la que me parece muy, muy interesante de explorar, ¿no? Entonces, y sobre todo un país nuestro que tiene pues una riqueza cultural, ¿no? Con perspectivas en ese sentido pues todavía vivas, ¿no? De los pueblos ancestrales, de muchas comunidades, etcétera, etcétera. Entonces, muchas gracias y bueno, ojalá se concrete. Pues muchas gracias. Creo que sí, que con Nelson podemos planificar para el año entrante filosofía en la ciudad unos paneles alrededor de este tema que tiene, como ustedes mismos están planteando, muchas aristas y no solamente está el arte allí incluido, sino esa misma condición del humano que quiere parecerse al animal, que es la base misma pues del humano. La cultura finalmente está traslapada encima de esa animalidad. Bueno, muchas gracias a todas las personas que participaron, a Nelson por su conferencia, a Rodolfo por su intervención y a todos los que estuvieron aquí esta noche acompañándonos. Que pasen una feliz noche. La semana entrante nos estaremos volviendo a ver en Filosofía en la Ciudad. Muchas gracias, profesor Gustavo. Gracias a ustedes.